Hola, bueno, vamos a introducir el curso de velas japonesas, el cual pues es bastante atractivo a la hora de analizar el precio desde otra perspectiva. Sabéis que a la hora de hacer un análisis técnico podemos centrarnos en el precio con una simple línea que une los cierres de cotización de un día, de una semana, de un mes, de lo que sea, o podemos utilizar gráficos de barras o de velas. El gráfico de velas, el análisis es mucho más completo, puesto que nos da mayor información de lo que ha hecho el precio en ese día o en el periodo de cotización que lo pongamos, ¿no? Lo representemos. Por tanto, yo creo que que os va a servir bastante a la hora de aprender nuevas cosas, ¿no? Y sobre todo lo que voy a tratar de transmitiros son aquellas formaciones que hay un acuerdo dentro de los analistas técnicos que tienen mayor fiabilidad y la experiencia demuestra que tienen mayor fiabilidad, ¿no?, dentro de todas las que hay. Vais a ver que la filosofía de la formación de las velas es la misma, es ver dónde ha podido haber una entrada de dinero en el mercado, dónde hay una duda en el mercado, dónde puede estar habiendo una salida de dinero. Y bueno, dicho esto, pues vamos a empezar, ¿no? Lo principal será entender al principio cómo se forma una vela japonesa. Una vela japonesa, para empezar, cada una de las velas representa un periodo de cotización, que puede ser de varios tipos. Puede ser una vela diaria, una vela semanal, una vela mensual o una vela de 30 minutos, 5 minutos, etcétera, ¿no? Esta vela se compone de un cuerpo en forma de rectángulo, con dos mechas arriba y abajo. La mecha superior representa el máximo que ha alcanzado el periodo de referencia. Si es una vela diaria, la mecha superior va a ser el máximo que ha alcanzado en ese día esa vela. La mecha inferior representa el mínimo alcanzado en el periodo de referencia. Igual, si es un día o es una semana, el mínimo, el mínimo va a marcar cuál es el mínimo de esa semana. Lo que es lo más importante de la vela es el cuerpo. El cuerpo puede ser o blanco o negro. El blanco significa que es un cuerpo alcista. Negro significa que es un cuerpo bajista. El cuerpo se forma desde la apertura hasta el cierre, siempre. Estas son las palabras más importantes. El cuerpo se forma desde el precio de la apertura hasta el precio del cierre. Por tanto, podéis intuir que si es una vela blanca, es una vela alcista, el precio de apertura ha sido menor al precio de cierre. En cambio, el precio, cuando es una vela negra, bajista, el precio de apertura ha estado por encima del precio de cierre. Ha abierto la sesión y ha cerrado por debajo de ese precio de apertura. Entonces, así se forma un cuerpo. Y dicho esto, que es lo más importante para que podamos entender lo que viene después, vamos a empezar viendo cuáles son la tipología básica de velas. El doji es una vela en forma de cruz, como estáis viendo en la pantalla. Se detecta cuando la apertura y el cierre son iguales o prácticamente iguales. Si nos acordamos lo que hemos estado comentando antes, las mechas son el máximo y el mínimo de la sesión, la mecha superior es el máximo de la sesión, la mecha inferior es el mínimo de la sesión y el cuerpo va de la apertura al cierre. Veis aquí que esta vela no tiene cuerpo. ¿Por qué no tiene cuerpo? Apertura y cierre coinciden o casi son iguales. Por tanto, esta vela por sí misma no significa nada, pero en determinados niveles, tras una gran bajada o tras una gran subida, si se forman varias de estas, lo que te está un poco dando la información es de que puede empezar a haber un equilibrio entre compradores y vendedores, porque el cierre coincide, es decir, apertura y cierre son iguales, hay un equilibrio. Los alcistas no se pueden llevar el mercado para arriba y los bajistas tampoco se lo pueden llevar por abajo. Son velas de equilibrio, de indecisión. Esta sería la primera, por tanto, el significado es neutral. Tenemos aquí, en este siguiente gráfico, un ejemplo de formaciones de doji en Iberdrola. Podemos ver cómo en junio tuvimos en escala diaria una formación de este tipo que marcó un nivel de soporte. Estas velas, en sus mínimos, forman niveles de soporte que, por supuesto, pueden ser perdidos en adelante o puede desde ahí construir el precio un rebote y en lo sucesivo lo tendremos que tener muy en cuenta. Luego tenemos la gran vela blanca. La gran vela blanca, a diferencia de una vela blanca normal, la gran vela blanca es muy superior el cuerpo es muy superior al de las velas blancas habituales. Es una vela de mucho poderío, como podréis intuir, pues con mucha fortaleza, ¿no? Mucha fortaleza alcista, del lado alcista. Aquí, en esta vela, la formación, como ya intuís, es que el mercado abre en un nivel bajo y cierra muy por encima del nivel de apertura, construyendo un gran cuerpo blanco. Esta vela
tiene es bastante significativa por varios motivos. En un primer lugar, porque actúa de soporte. Los mínimos de esta vela actúan de soporte muy importante. O sea, la mecha inferior, el mínimo de ese día, actuará como primer soporte importante. Y luego el 50% de la longitud de esa vela formará el segundo soporte importante. Es decir, a los días sucesivos, la mitad de esa vela será un primer soporte y, en el caso de que el mercado siga bajando, los mínimos de esa vela serán el segundo soporte más importante. Aquí tenemos un ejemplo de Iberdrola en escala semanal. Desde 2010 a 2012 vemos como la mayor parte de sus suelos importantes han sido formados con grandes velas blancas. Esas velas blancas, hemos dicho, forman un soporte muy importante en sus mínimos, y en el 50%. La siguiente vela será la gran vela negra, que es el contrario de lo que hemos estado viendo antes. Esto abre la sesión cerca del máximo y cierra muy por debajo de esa apertura, muy cerca de los mínimos. Por tanto, es una vela bajista y que te está intuyendo que te puede dar a intuir que el mercado ha podido experimentar un nivel desde donde sale el dinero. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con estas velas? Igual que antes, con las velas blancas largas. Aquí la parte de arriba de la vela constituirá la resistencia más importante en el futuro y el 50% de la longitud del cuerpo de esta vela negra será la siguiente resistencia. Es decir, en lo sucesivo, el mercado, cuando reaccione al alza, tendrá en la mitad de la vela la primera resistencia y a lo alto de esa vela, en el máximo de esa vela, la segunda y más importante referencia de resistencia. Luego, dentro de la tipología básica de velas japonesas, estamos viendo, aparte del doji, las más fiables, que son la gran vela blanca negra, la gran vela blanca, estudiaremos la larga sombra inferior. Esta vela se llama así, larga sombra inferior. Esta se caracteriza por tener un pequeño cuerpo, pero una gran sombra por debajo. Una muy importante sombra, mucho más larga de las sombras habituales. Es decir, la interpretación es que el mercado ha abierto en un punto muy parecido al del cierre, se ha ido para abajo, en ese día, en esa semana, en ese mes, en esos 30 minutos, la representación que queramos ponerle a esa vela, el mercado se ha ido muy por debajo, ha estado cayendo muy fuerte, pero de repente ha habido una entrada de dinero que ha hecho que recupere todo ese terreno perdido y cierre prácticamente los mismos niveles donde abrió. Esto, como podréis intuir, lo que te está poco diciendo es que ha podido haber un nivel desde donde el lado alcista ha entrado en el mercado. Por tanto, toda la longitud de esa sombra va a constituir soporte importante en el futuro. Toda la longitud, hasta los mínimos. Por el contrario, la larga sombra superior sería la vela contraria. Es una vela donde el mercado abre en un nivel, empieza a subir bastante fuerte y se deja todo el terreno ganado para cerrar prácticamente en el mismo sitio donde abrió. Lo que un poco te transmite la idea de que el mercado ha podido encontrar un nivel desde donde ha salido papel, donde el lado vendedor ha considerado que se ha llegado a un punto donde era atractivo el vender. Con lo cual, toda esa gran sombra que forma por arriba va a ser resistencia importante, y los máximos de esa sombra, justo de esa sombra, son la resistencia más importante de cara al futuro. Aquí tenemos un ejemplo en técnicas reunidas en escala semanal en el techo del año 2008, como lo realizó con una larga sombra superior donde estableció una resistencia muy importante. Esto normalmente ocurre tras una tendencia alcista acusada, como estamos viendo en el gráfico. Varias semanas al alza, llega una semana que en principio es muy alcista. Imaginaros que ahí el mercado ha estado llegando a subir mucho, o técnicas reunidas esa semana subía mucho, y de repente se deja todo eso que estaba subiendo y cierra prácticamente en mínimos. El mercado estaba en subida libre, técnicas reunidas, pero el mercado consideró que en ese nivel podía ser apto para venderlo. Entonces, los técnicos, al ver este tipo de velas, sabemos que la parte de arriba de esta formación sería una resistencia importante en el futuro, debajo de la cual nos podríamos mantener al margen o establecer estrategias bajistas. Otra de la tipología básica de velas japonesas sería el martillo. Esta, a diferencia de las que hemos visto antes, de la larga sombra superior, la larga sombra inferior, aquí la sombra que tiene el martillo es más pequeña de la que tendría la larga sombra inferior. Estas formaciones son importantes cuando hay una tendencia bajista previa.
una tendencia bajista previa, y de repente el mercado pues llega a un punto donde recupera notablemente. Es una notable recuperación, no es como antes una gran recuperación, como estábamos viendo en la larga sombra inferior, pero sí importante. La misma filosofía que estábamos viendo en la larga sombra inferior. La parte de abajo del martillo se establece un soporte importante en el mercado, en toda su extensión. Esto necesita, para darle mayor fiabilidad, pues que el mercado esté sobrevendido o con divergencias alcistas, y necesita confirmación en los días posteriores. Al revés, la estrella fugaz sería una formación también de alta fiabilidad, donde se forma lo que estábamos viendo antes, un martillo, pero al revés. Es decir, el mercado abre ese día con un hueco al alza, es un mercado poderoso alcista, empieza a subir fuerte, se deja terreno desde máximos y cierra prácticamente en niveles cercanos a la apertura. Toda esa parte, toda esa sombra superior forma la resistencia, y el hueco lo que te está formando es el soporte en el corto plazo. Esta sombra también necesita cierres en días posteriores por debajo de la cotización, de la fluctuación de ese día donde haga esa formación, para darle mayor fiabilidad. Son velas, el martillo y la estrella fugaz, que son más fiables cuando se produce una confirmación posterior, no tanto como la gran vela blanca, la gran vela negra, la larga sombra superior, la larga sombra inferior, que no necesitan confirmación, puesto que las recuperaciones han sido muy, muy importantes. Aquí tenemos un ejemplo de martillo semanal en diario, en escala diaria, en Telefónica, en el suelo de septiembre del año pasado. Se produjo una gran recuperación desde mínimos que pues, necesitaba confirmación días posteriores para establecer un soporte importante. Le damos más fiabilidad a esa formación con las divergencias bajistas que se establecían agosto-septiembre en el suelo de septiembre. Divergencias altistas en el indicador RSI, viniendo de niveles de sobreventa bastante elevados, y con esta formación tienen mayor fiabilidad que si simplemente cogemos la pauta de la vela por sí sola.